Okay, so let's start. Okay, and let me check out the program. We had another five topics, which were, let me see. Is the future going to, future will, future continuous, time expressions, and possessive pronouns. Okay, so we had two topics left, which were the simple past and past continuous. I don't know if you have any doubts with those tenses. ¿Tienes alguna duda con los temas que quedaron pendientes de la clase anterior, el pasado simple, pasado continuo, o entramos ya a los videos de la clase de hoy? Porque de empezar con los de la clase de hoy, ya iniciamos con un paso más complejo. Quizás hablamos de future going to. Ok. Bueno, voy a verlo ya, pero ya estoy oyendo. ¿Sí, sí me escucho bien? ¿Me veo bien? Sí, ya estoy bien. Ok. Vamos a ver entonces el tema del video o de los videos que se subieron el fin de semana. Es el futuro o cómo expresar futuro con going to, ¿ok? Y tenemos dos temas que van muy de la mano. De hecho, es este tema y el otro que sigue, que es, lo voy a poner también aquí ya de una vez, expresar futuro con will y con going to. Diferencia a grandes rasgos, así en general, de los temas ya vistos, es que el futuro expresado con going to y will es igualito que en español, ¿sí? Going to, traducido al español, sería el voy a, ¿sí? Voy a ir, voy a comer, voy a visitar, voy a jugar. O sea, es una acción que ya está premeditada, ya está planeada. Will, a diferencia, es un verbo condicional, es un verbo modal que condiciona al verbo que sigue. Por ejemplo, yo tengo like en español es gustar, ¿sí? ¿Sabes? Sería el condicionar el verbo a ponerle una vocal. A, E, que es como más común, ¿no? Yo jugaré, yo visitaré, yo iré. Si yo digo en futuro, yo iré, estoy expresando un futuro menos probable que yo voy a ir. Esa sería la diferencia entre el expresar cada una de ellas. Yo puedo decir cualquiera de ellas en futuro, sí. Sin lugar a duda puedes usar cualquiera de las dos para expresar futuro. La diferencia radica en que going to es un futuro ya planeado. ¿Sabes? Will no está del todo planeado. Gramaticalmente es correcto usar cualquiera de los dos, solo si se quiere expresar algo ambiguo. Si quiere ser específico con respecto a la certidumbre, vamos a basarnos más en este, going to, ¿ok? Y es con el que vamos a empezar. Entonces, para formular un tiempo futuro usando going to, vamos a usar elementos que ya vimos en el transcurso de todos los semestres. Ya ubicamos cuáles son los pronombres sujeto. Voy a anotarlos aquí nada más por relleno. I, you, he, she, it, we, you, and they. Okay? So we remember, we have to memorize them, okay? Then we need the conjugation in present simple of the verb to be, which is are. We only have 3 different conjugations for the verb to be, okay? In this case, it has to be in present, okay? En este caso tiene que ser en presente. La conjugación del verbo to be en presente, recordar la tablita que les pasé, ¿sí? Que viene primera, segunda, tercera persona. Entonces, cada verbo se conjuga dependiendo al sujeto, es el verbo to be que usas. Por ejemplo, I es am, you are, he
is, she is, it is, we are, you are, and they are. ¿Ok? Si resumimos, am es el único que va con el pronombre I. Are va con puros en plural. You, we, they. Is solamente va en singular con las terceras personas. He, she, it. ¿Sabes? Después de esto, ¿qué sigue? El elemento siguiente es el verbo going to. ¿Ok? Para todos aplica ese. Después, ¿qué seguiría? Un verbo en infinitivo o no conjugado. ¿Sí? Yo voy a comer, yo voy a dormir. Si ves, es un verbo, ¿se podría decir en presente? Sí, pero se le refiere como verbo en infinitivo, o sea, no conjugado, ¿ok? So, I am going to eat. Cualquier verbo. Travel, visit, sleep, run, love, okay? So we can use whichever verb we want, okay? So these are the elements, and obviously we need a complement in order to give more specific information related to the tense that we are using. Complement, necesitamos estos elementos. En el complemento iría parte de los temas que vimos en el transcurso de esta semana, que es time expressions, or in this case, time expression in future. ¿Sí? Expresión de tiempo en futuro. Por ejemplo, mañana, pasado mañana, el próximo fin de semana, dentro de un año, en el 2045, ¿sabes? Única diferencia, recuerda que going to lo vamos a usar para hablar. Bueno, tiene diferentes usos. Entre ellos es hablar de algo que está planeado. O sea, un futuro que ya se planeó. Otro de los usos que se mostraron en el video, bueno, dependiendo cosas que están próximas a suceder y que es seguro que sucedan. Por ejemplo, estamos en tiempo de lluvias, vemos el cielo súper nublado, yo puedo usar para decir el cielo, o puedo ese pronombre, en lugar de decir el cielo, puedo usar este pronombre personal, it, ¿sí? O puedo decir el clima, it, ¿qué verbo iría? Is going to rain. ¿Ok? It is going to rain. Si yo veo las nubes muy nubladas, it is going to rain. Así de fácil. No sé si tengas alguna duda, Arturo, con respecto al going to. No, maestro, incluso creo que se me hace un poquito más fácil utilizando esa forma. Está muy sencillo. Para hacerlo negativo, recuerda nada más que lo único que tenemos que hacer es negar el verbo auxiliar. En este caso sería el verbo to be. ¿Ok? Estos. Yo nada más digo, I am not. O sea, yo no voy a hacer algo. You are not or aren't. Recuerda que contamos con ciertas contracciones que hacen un poquito más, bueno, son, lo siento yo, innecesarias, pero lingüísticamente suenan bien. Isn't, aren't, I'm not, ¿ok? Entonces, y recuerda también el short answer. Short answer, ¿qué es lo único que lleva? Cuando hablamos de respuesta corta, lleva yes or no, nada más para cerrar este tema, más el sujeto, más el verbo auxiliar, que en este caso, ¿sí? Si yo hago la pregunta, recuerda que el verbo auxiliar lo muevo al inicio de la oración. Entonces yo digo, are you going to sleep here? No, I am not. Yes, I am. Y se acabó. ¿Sabes? Está muy sencillo, la verdad. Pasamos entonces ahora a la diferencia. Recuerda, puedo yo para expresar futuro usar el going to, y existe una todavía como una contracción que es muy usada con el going to, y se escribe así: I am gonna, ¿ok? Es G-O-N-N-A. I am gonna y más el verbo.
Este es como un, ¿cómo se le dice? Un modismo local, ¿sí? I am going to or I'm gonna, ¿sí? I'm gonna visit my grandparents this weekend. Para cuando escuches gonna, entiendas que es going to, ¿ok? Nada más como dato cultural. Okay, so now let's move on to the will auxiliary verb. Vamos ahora a movernos a el auxiliar, el verbo auxiliar will. Diferencias, como ya se mencionó, pues solamente resaltar que el verbo will no tiene tanta certidumbre como el verbo going to. ¿Sí? Si yo digo I will, nada más le estoy agregando, sería el mismo caso que en español que agregarle una vocal al verbo al final. Yo viajaré, yo visitaré, yo comeré, yo iré, tú irás, ellos irán, ¿sí? Entonces, la estructura es similar. Necesito, aquí en este caso, el verbo will sería el verbo auxiliar. O sea, es un verbo modal. Este verbo que tenemos aquí es un verbo modal. ¿Sabes? Y es un verbo modal, ¿qué quiere decir? Que es un verbo que ayuda al otro verbo a expresar un tiempo condicionado, ¿sí? Si una condición se da, entonces yo, o si las condiciones están adecuadas, yo haré, yo visitaré, yo comeré, yo dormiré, yo jugaré, el verbo que tú quieras, ¿ok? La estructura gramatical es similar. Necesitamos un sujeto, un verbo auxiliar, ¿sí? Porque ya no estamos hablando de tiempos simples, ya estamos hablando de tiempo futuro. Y para este vamos a usar el verbo will. And this is the same verb that you will use, ¿sí? Pleonasmo aquí, es el verbo que vas a utilizar con todos y cada uno de los pronombres, ¿ok? So, I will, you will, we will, ¿ok? Forma negativa de will not o won't, ¿ok? Yo no jugaré, yo no comeré, yo no visitaré, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta dentro de los elementos? El verbo principal de la oración. I will, y un verbo también en forma infinitiva, ¿ok? Sería I will visit, play, repeat, learn, once again, eat, study, practice, okay? So remember that we have to keep on learning the most verbs as we can. Recuerda, estar practicando los verbos y aprender la mayor cantidad de ellos posibles, ¿sabes? Entonces, I will, or I will not, o I won't, ¿sabes? Una forma más fácil, más corta, rápida. I won't visit you. She will play tomorrow. We will study English next week. They will practice, I don't know, math. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? The complement. Y con eso se podría decir que quedaría concluido, ¿sabes? ¿Qué iría en el complemento? Pues podríamos poner cualquier expresión de tiempo que nos dé un poquito de mayor, pues, mayor ejemplo, ¿no? De qué es lo que estamos hablando. ¿Y para qué usamos? Bueno, ya habíamos dicho cuando hablamos de este tiempo, así tal cual, future going to, quedaría lo único que también sería como parte de lo que nos compete a nosotros aprender de manera personal, son las expresiones de tiempo que se dieron en el video. Si yo estoy hablando de hoy, uso expresiones de tiempo presente, ¿no? Si estoy hablando de mañana, tiempo futuro. Si estoy hablando de tiempo ayer, uso expresiones de tiempo pasado. Así de fácil está este rollo. Entonces, ya habiendo visto estos dos, nos queda, déjame ver, tenemos pendiente
Future continuous tense. Sí, ¿verdad? Es el siguiente tema. Ajá. Entonces, ya vimos ahorita el tiempo futuro. ¿Sabes? Entonces, ahora vamos a ver el tiempo futuro continuo. Future continuous. Está un poquito, es que, no enredoso, pero sí como que, pues repetitivo, ¿no? Estamos hablando de futuro y volvemos al tiempo futuro, pero ahora de una manera continua. ¿Y para qué usamos el tiempo futuro continuo? Lo usamos bueno, tiene una gran variedad de usos, ¿no? Lo podemos usar para proyectarnos hacia el futuro, o sea, hablar de alguna acción que probablemente se va a estar llevando a cabo en el futuro, ¿sabes? Para esto vamos a usar los elementos que ya vimos con el auxiliar will más un verbo en ing, o sea que estamos como reutilizando los elementos que ya analizamos anteriormente. También se puede utilizar para realizar predicciones o suposiciones de eventos en un futuro. Por ejemplo, algo que va a estar sucediendo en un futuro. ¿Sabes? En base a las experiencias que hemos tenido, en base al análisis empírico, yo puedo decir que este verano va a estar lloviendo mucho, ¿sí? O va a estar lloviendo muy poco. Sería eso el tiempo futuro continuo, ¿sabes? También lo puedo usar para pedir educadamente información sobre el futuro. Por ejemplo, si yo pregunto o yo solicito algún dato de, oye, ¿estarán abiertas las oficinas la semana que viene? Sería exactamente lo mismo. ¿Sabes? Para eso es que yo uso el futuro continuo. ¿Y cómo es que se estructura este tiempo verbal? Pues bien sencillo, nada más necesito como parte, pues, principal, y no sé por qué los borré, si ya los tenía aquí anotados. Necesitamos los sujetos. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Tenemos aquí los pronombres personales. Recuerda que si vemos que es María, Pedro, José, el perro, la casa, el patio, el clima, todos ellos los puedo reemplazar por estos, ¿sabes? Sin ningún problema. Después, el futuro continuo, ¿qué necesita? Necesita la conjugación del verbo en ing que usamos en la conjugación del verbo going, ¿sí? Y el tiempo o el verbo modal will, se usan ambos. Solamente que aquí la estructura base es sujeto más el verbo modal will. Para todos, ya sabes cómo funciona. Tengo will, que puedo usar I will, you will, she will, it will, you will y they will. Y en negativo sería will not. O su manera más corta, won't. ¿Sabes? Después de eso, ¿qué seguiría? Seguiría, perdón, un verbo to be, ¿sabes? O el verbo be. Por ejemplo, I will be, aquí es en su forma, después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue va en su forma base. ¿Sí? Entonces, el verbo will va seguido del verbo be en su forma base. ¿Y cómo es? Que no era am, is, are, no, esa es su conjugación en presente simple, ¿sabes? Aquí se iría will be o won't be, cualquiera de esos dos. I will be, I will not be, he won't be, she will be, they will be o they won't be. De cualquier manera que quieras hacer la conjugación, ¿sabes? Después de eso, ¿qué sigue? Sigue un verbo en ing. Aquí no sé si poner esta línea divisoria o solamente pongo eso más, un signo más. ¿Por qué? Porque van pegados. ¿Sabes? Entonces, decíamos que conjugación de verbo en participio, que es en ing.
En gerundio se le dice gerundio continuo, ¿sabes? O participio porque habla de una acción que se está llevando a cabo, se estuvo llevando a cabo o se estará llevando a cabo dependiendo del tiempo que estemos usándolo, ¿no? Entonces, a esta regla creo que la vimos en el segundo nivel o en el primer nivel de inglés, de la conjugación de los verbos en ing. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de si es monosilábico, si es de más de una sílaba, si se le agrega solamente de manera regular el ing, si termina en y seguido de una vocal, se queda la y. Si termina con una consonante, solamente se elimina, consonante y, se elimina la y y se pone ing. Si es una sola sílaba y tiene estructura consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se agrega ing. No, ahorita yo creo que terminando la clase te mando o les mando o subo aquí al grupo de WhatsApp esas reglas así en una imagen resumida de las formas de estructurar un verbo en ing. No sé si ya tengas esa información a la mano, si la tienes, pues ahí en tu cuaderno puedes darle una repasada para que no tengas como basura en ningún lado, ¿va? Pero la conjugación tal cual es esa, ¿sí? Esos son los elementos. ¿Qué es lo que faltaría después de esto? Faltaría el complemento. Y como estamos hablando de un tiempo futuro, pues estamos refiriéndonos a un complemento, a una expresión de tiempo que me lance al futuro continuo. ¿Sabes? Este tiempo verbal, ya con el auxiliar que se te da aquí, es con el que vas a hacer todas las modificaciones a negativo, ¿sí? A pregunta, ¿sí? Yo nada más muevo esto aquí, a este verbo auxiliar, al inicio de la oración, solamente que aquí existe cierta confusión porque se separan, ¿sí? Si yo lo uso así tal cual, te pongo un ejemplo. I will be playing soccer tomorrow night. ¿Sí? La noche de mañana, o bueno, yo estaré, ¿sí? Estar, ¿sí ves? El papel que juega este verbo es solamente de condicionar el verbo que sí, ¿sí? Yo estaré jugando fútbol mañana por la noche, así es que no voy a poder, ¿sabes? Ahí en forma afirmativa sí queda claro, ¿verdad? Forma negativa, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Si yo quiero convertir esta oración en negativa, solamente le agrego la negación al verbo auxiliar. I will not o I won't, ¿sabes? I won't be playing soccer tomorrow night. Yo no voy a estar, o yo no estaré, perdón, yo no estaré jugando fútbol la noche de mañana. ¿Qué es lo que tengo que hacer si es una pregunta? Y si hiciéramos, recuerda, la pregunta puede ser afirmativa o negativa. Si tuviéramos will, nada más cambio estos dos de lugar. Will I? ¿Qué es lo que pasó? Se separaron estos dos. Por eso es que no van juntos. O sea, van juntos, pero no van pegados. ¿Sabes? Solamente mandas el verbo auxiliar al inicio. Will I be playing soccer tomorrow night? Más el signo de interrogación. ¿Sabes? Por eso es que no quería poner la división, o sea, decir que estos dos van pegados, pero sí van juntos. Juntos, pero no pegados. ¿Sabes? Will I be playing soccer tomorrow night? ¿Qué es lo que pasaría si yo hago o si yo respondo si es pregunta o respuesta corta? Lo mismo de siempre, yes or no, más el sujeto, más el verbo auxiliar. ¿Cuál es? Will or won't? Will or no. Yes, I will. No, I won't. For example, Arturo, will you be working tomorrow morning?
¿Qué contestarías? Yes. Yes. And what? No, si es yes, sería will. Si es no, sería won't. Recuerda que este es afirmativo y este es negativo. ¿Sabes? Okay. Entonces, si contesto yes, will. Yes, I will. No, I won't. Okay. So you can write as many examples as you can, asking or expressing something in affirmative or negative. Just remember that the elements that you will use are this: subject, will or won't, plus the verb be, plus the verb in ing, plus the complement. Okay. Eso es todo lo que tenemos como que recordar. Si hablamos de los usos son bien fáciles. Decíamos que para pedir información de manera educada. Entonces, si yo te pido a ti información, por ejemplo, hago una pregunta, ¿sí? Oye, de manera educada, oye, Arturo, will you practice or will you be practicing your English this week? ¿Estarás tú practicando tu inglés esta semana? Tú me puedes decir, yes, I will, o no, I won't. Pero la pregunta que te estoy diciendo me lanza a un tiempo a futuro continuo. O sea, si toda la semana vas a estar practicando, ¿sabes? O sea, entonces, no sé si tengas alguna duda con este tema ya es un poquito más complejo, nada más por esto, que tiene 3 verbos dentro de la misma oración. Y de hecho, en la conjugación, yo creo que sí puedo encontrar esa imagen aquí rapidito para mandártela. Déjame ver. Para mandarla ahí al grupo. No sé si tengas el grupo ahí a la mano que mandes como un mensaje para mandar esta imagen. Sí. O tienes el celular ahorita, ¿verdad? Grabando. O viendo la clase. Tengo viendo la clase, pero puedo entrar. Ya, aquí te la pongo. No sé si se alcanza a ver. Ahí están esas reglas. Dice que cuando el verbo termina en Y, solamente le agregamos ing. Y tenemos el ejemplo, play, fly, study. ¿Sabes? Solo le agregamos la ing. Luego dice que si termina en una letra E, eliminamos la E y agregamos ing. Si termina con 2 letras Es, dejamos las 2 letras Es y agregamos ing. ¿Sabes? Si termina en Y, ¿sabes? Por ejemplo, que sea, bueno, en IE se aplica diferente aquí en este caso. Eliminamos IE, ¿sí? Por ejemplo, estos verbos tenemos die, lie, tie, ¿sabes? Eliminamos IE y agregamos ING. Y el otro es que si es consonante, vocal consonante, que era lo que decíamos, duplicamos, o sea, si es monosilábico, que solamente tenga una sola sílaba y que sea consonante, vocal consonante, solamente duplicamos la última consonante más ing. Y ahí vienen los ejemplos. Run, está run, put, stop. Y bueno, ahí no sé si se alcanza a ver lo que sucede. ¿Sí? Ahí está. Running, putting, stopping. ¿Sabes? Ahorita te mando esta imagen nada más para que sepas cómo conjugar todos los verbos en ing. Porque los verbos, si tú bajas una lista de verbos, no te vas a encontrar. Bueno, puedes ponerle verbos en ing en inglés y te van a salir todos ya nada más para que te los aprendas. Igual te los puedes aprender de memoria, está mejor. Nada más déjame descargar esta imagen. Bueno, le tomo una foto. Y creo que se llama Inglés el grupo también, ¿no? Inglés tercero. A ver, mándalo porque es que no lo tengo agregado. No sé si Judith lo haya hecho el grupo. No, este es otro grupo, es el Inglés 3 de otro semestre. Ni me acuerdo si me enviaron la invitación. Ajá. A ver, es que tengo... Si quiere, dígame su número, maestro. Sí, sí, aquí está. Ya lo encontré. Ya encontré el grupo. Mira, ahí está. Ya llegó, ¿verdad? Sí, maestro Inglés Ricardo.
Ahí es, esa es la imagen que viene nada más a generar aquí un poquito de complemento del tema, ¿sí? Entonces, ya con eso nosotros ya tenemos los elementos, ya sabemos cómo es que funciona en afirmativo, negativo. O sea, es muy repetitivo este rollo o estos ejercicios de afirmativo, negativo, pero es muy útil, es muy práctico. Y tema que sigue, a ver, aquí tengo el programa, es expresiones de tiempo y pronombre posesivo. Las expresiones de tiempo, pues esas, lo único que tiene caso es que te las aprendas de memoria. No tiene mucho caso que tengas como apuntes. Yo te recomiendo mejor que tal cual las memorices. Es parte del vocabulario que tenemos como que ir empezando a integrar. Si yo digo hoy, ya le estoy dando en la madre este pizarrón. Si yo digo hoy, yo digo today. Si yo digo mañana, tomorrow, in a month, in a year, yesterday, o sea, ese nada más no es nada que enseñar, sino más bien de manera pues personal aprender. Entonces, el tema que sí, y ya con este cerramos, es el de possessive pronoun, que es un poquito similar al que vimos la clase pasada. O bueno, no alcanzamos a verlo de manera, pues aquí semipresencial, pero es el possessive adjective. Okay, so we have subject pronoun. Lo voy a anotar aquí. Tenemos diferentes, al igual que en español, uso de los pronombres. ¿Sabes? Tenemos el pronombre sujeto, que es I, you, he, she, it, we, you y they. Estos sí los sabemos ya de memoria. ¿Sabes? Tenemos object pronoun. ¿Sí? Pronombre objeto, pronombre sujeto, pronombre objeto, perdón. Y aquí es me, you, him, her, it, us, you, them. Diferencias entre cada uno de ellos. Pronombre sujeto lleva a cabo la acción, pronombre objeto recibe la acción, ¿sabes? Después el otro tipo de pronombres que vimos fue possessive adjective, ¿sí? Adjetivo posesivo. ¿Qué quiere decir esto o a qué se refiere el adjetivo posesivo? Se refiere a recuerda que cuando hablamos de adjetivos, referimos a la posesión de un objeto. Y es muy parecido pronombre posesivo, adjetivo posesivo. Muy similar. Diferencia entre ellos es el orden que lleva dentro de la oración. Recuerda que en inglés el adjetivo va antes del objeto. ¿Sabes? O sea, eso es lo que me ayuda a mí o me ayudaría a mí a definir la diferencia entre possessive adjective y possessive pronoun. Aquí me comí una U. ¿Sabes? ¿Y a qué me refiero? Pues bien fácil, tengo los pronombres que son algo similares, pero no del todo. Yo digo my, y como es adjetivo, después de este iría el objeto del cual yo estoy hablando, o el sujeto. Mi casa, mi coche, mi carro, etc. ¿Sabes? Mi más el objeto. En inglés, siempre el adjetivo va antes del objeto o del objeto, persona, lugar, de cualquier cosa de la cual yo esté hablando. ¿Sabes? El adjetivo siempre va antes. Después, bueno, tengo aquí my, el que sigue, your, his, her, its, ay, se me cuatrapeó el orden.
Right. No. It's. ¿Ok? Aquí están. Si bien ordenaditos. Es my y el objeto. Your y el objeto. His y el objeto. Her y el objeto. Después, it's, our, your, their. ¿Ok? Así es como se pronuncian cada uno de ellos. No es our, es our. ¿Sí? O se pronuncia como or our. Se puede decir de las dos maneras, es correcto. ¿Sabes? Más el objeto, recuerda. Adjetivo me describe la posesión de algo. ¿Sabes? Y a diferencia del tema, el último tema que nos tiene aquí, es pronombre posesivo. Possessive pronoun. Y aquí, ¿cuál sería la diferencia? ¿Sabes? Porque estamos hablando de posesión y en ambos se describe de a quién le pertenece algo. ¿Sabes? Por eso es que esto los hace un poquito como confusos, pero no del todo. ¿Sabes? Se entiende del cuándo usar cada uno de ellos. Y aquí la diferencia es la forma en la que se escriben. My es mine. ¿Sí? Mine, mine. Después tenemos el otro, your, sería yours. ¿Sabes? Nada más le agregamos una S. Después tenemos his y este queda exactamente igual. His. Her, le agregamos una S. Hers. ¿Sabes? It's, aquí en este caso se recomienda no usarlo, pero se puede poner igual, it's. ¿Por qué se recomienda no usarlo? Porque es como, bueno, ahorita déjalos, acabo de anotar y te explico eso. Eso genera un poquito de confusión. En español sí quedaría claro de la diferencia, pero en inglés, si lo dices, es como muy repetitivo. ¿Sabes? Y ahorita te explico por qué. Tenemos our, que en este caso quedaría igual, solo con la S. Ours o ours, ¿sabes? Yours. Si ves, lo único que hacemos en la pronunciación de uno y de otro es agregarle la Y. ¿Sí? Yours, ours, ¿sí? O ours, que sería otra forma correcta de decirlo también. ¿Por qué? Porque también tiene similitud con el cómo se escriben las horas, ¿sí? Solo sin H. ¿Sabes? Y their, theirs. ¿Ok? Diferencias entonces decíamos, este va antes del objeto o el sujeto del cual yo estoy hablando, ¿sí? Mi amigo, mi hermano, mi papá, mis camaradas, ¿sabes? Y este, a diferencia de este, es que este es el pronombre, ¿sabes? O sea que este sería el que inicia, ¿sabes? Ese coche es mío, ¿sabes? Esa casa es mía. La diferencia en las oraciones solamente gramaticalmente sería que este iría tal cual antes de un sujeto, de un objeto, ¿sabes? Y este no, ¿sabes? Este es un pronombre que indica que yo al decir, por ejemplo, o este te ayuda a no repetir. No sé si te acuerdas de eso en el video, pero yo puedo decir mi mochila, ¿sí? Mi mochila, y voy a hacerlo en español, solamente para que quede claro. Mi mochila es, es fea, ¿sabes? Yo pudiera decir mi mochila y repetir, ¿qué es fea? ¿O a qué me refiero con esto de qué es fea? O sea, mi mochila, entonces yo diría mi mochila es mi mochila fea. Ese sería el similar
a la traducción en español. Para eso me sirve este pronombre posesivo. No sé si con ese caso, o sea, o dentro del video que viste, tuviste alguna duda relacionado a cualquiera de estos. Si ves, es muy repetitivo, pero cada uno de ellos tiene un uso en particular y en específico. ¿Sabes? No sé si tengas alguna duda, Arturo, con respecto a estos. En caso de que tengas, pues ahí te recomiendo pues que me digas. Y si ya viste los videos, porque si no los has visto, velos para que te queden todas tus dudas aclaradas. Los videos duran poquito, nada más para explicar así a grosso modo los temas. ¿Todo verde? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Bueno, Ahorita, pues, no, la verdad no he visto los videos, incluso voy a verlos. no, sí velos, Mañana. porque como te comento, parte de la temática de la clase de hoy, pues es dejar todas las dudas pues claras, ¿no? De hecho, esto, si quieres tomarle captura de pantalla, esta Ya la tablita tengo. te va a servir mucho, ¿eh? O sea, te estoy dando un resumen de todo lo que hemos visto. Ay, no te expliqué. Con el caso de it's, en pronombre posesivo, es muy repetitivo porque el pronombre it's lo uso para hablar de posesión, o sea, de que algo le pertenece a algo. Entonces, si yo aquí uso el pronombre posesivo con it's, por eso es que se dice que este no existe. Es como si yo estuviera diciendo que algo le pertenece a algo, o sea que un objeto es propiedad de otro objeto, lo cual no tiene sentido dentro de pues, el inglés o el español hablado. ¿Sabes? Es como decir, esa casa o esa ventana le pertenece a mi casa. O sea, ¿qué sentido tiene, no? Mejor la ventana de mi casa. ¿Sabes? Así, mejor en adjetivo posesivo, más no en pronombre posesivo, porque no tiene sentido, ¿va? Expresar posesión de un objeto. Ese sería el único detalle a diferenciar entre cada uno de ellos. Por eso es que se dice que aquí no se tiene que usar o no existe una conjugación correcta de el pronombre is. Pues sin más que agregar, Arturo, invitarte a que te des chance de revisar esos videos para que queden las dudas aclaradas. En caso de que no, pues ahí estoy atento. Igual voy a subir este video ahorita en cuanto se termine y se descargue, lo subo ahí a la plataforma para que le des otra. Una vez que ya hayas visto los videos, te va a quedar clara esta explicación. Y si tienes chance, pues nos aventamos pues en cualquier transcurso del día, de la semana, con todo gusto, alguna breve explicación de algún tema que quede inconcluso, ¿va? Va, maestro. Pues Estoy que viendo pases que dice buenas módulo noches. Poncitlán, Sí, trabajo ahí. ahí por el Trabajo. Panteón, ¿o por dónde? A espaldas del Panteón. Ah, Ahí ok. mero. Sí, ¿sí ubicas entonces? No, pues yo soy de acá, maestro, yo trabajo aquí en Poncitlán, ¿A poco? ¿En qué? ¿O en dónde estás? ¿anda? ¿Ahí Trabajo en Dulces vives? Montes. No, Ah, yo vivo en la colonia. no manches, mira, qué chiquito es el mundo, ¿ah? Sí, lo estoy viendo ahí que decía módulo Poncitlán. Y, Sí, muy, sí, muy ahí, mentada la ahí. mezquitera. Ándale, sí, ahí me toca estar trabajando. Ahí trabajo entre semana y el sábado, por eso es que no puedo dar las clases presenciales, porque tengo que ir hasta allá. Tengo la clase ahí el día sábado y pues ya salgo hasta, me desocupo ya tardecito, entonces el trayecto de allá hasta acá y luego hasta Jijic, pues no se me permite pues andar con las prisas y cualquier cuestión, pues no me es factible, entonces por eso las clases las estamos llevando de esta manera. Pero sí, mira, qué chiquito es el mundo, Arturo, pues ahí cuando podamos servir de algo, pues ahí estamos atentos. Ok. No, pues cualquier cosa, por ahí estamos también en Dulces Montes, en la fábrica ahí de la parroquia abajo, la mera Sí, planta. sí lo ubico, Ahí sí lo ubico. estamos. Ah, No, pues pues ahí cualquier cosa, estamos. Arturo López pregunta por Arturo López, el supervisor, más conocido como La Vaca. ya Ahí estamos. está, Arturo, no, pues te agradezco y pues un saludo hasta allá, hasta aquel rumbo, ahí estamos a la orden, muchas gracias también. No, pues igual, maestro. Nos estamos viendo, pues Bueno, que tengas buena noche, descansa y pues ve los videos, porfa, ¿sabes? ya está, maestro.
Que pasen Ya buenas está. noches. Nos vemos igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Ajá.